nos acompaña aquí en DPC Juan Martínez Pérez García, él es coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y en el Caribe, para platicarnos sobre los delitos de desaparición forzada y trata de personas aquí en nuestro país. ¿Cómo estás? Poncho, qué gusto saludarte. Muy bien, gracias. Y bueno, ¿Cómo entrarle esta plática? Pues mira, lo primero que hay que decir es que el crimen de trata de personas es uno de los más rentables en el mundo después de la venta de armas. También México ha sido, y bueno, hablemos de la región México, Centroamérica, un foco de trata en la última década denunciado. Quizás el público recuerde a la periodista Lidia Cacho, exiliada en España desde hace, pues no sé, casi 2 años, precisamente por las investigaciones. Entonces, lo que hay que tener presente es que la trata como negocio involucra autoridades, funcionarios públicos de alto nivel, porque esto representa un gran negocio. Otro elemento que tenemos en el caso mexicano está asociado directamente con la desaparición. En promedio, el 40% de las personas desaparecidas en México son mujeres, que son las principales víctimas, y niños y niñas. De los 112,000 personas desaparecidas que el día de hoy tenemos, 18,614 son niños, pero sobre todo mujeres adolescentes. El rango de mayor peligro, digamos, en este momento para ser víctima de desaparición son adolescentes de los 14 y mujeres jóvenes hasta los 24 años. En este caso que se sospecha pueda tratarse justamente de un fenómeno como este, delictivo, un fenómeno delictivo como la trata de personas, ¿cuáles son generalmente las características de cómo se dan este tipo de delitos? La trata se ha diversificado y antes, digamos, el público recordará estas historias de la trata de blancas, que ya no es un concepto que se use, sino hablamos de trata. Y eran identificados los perfiles de ciertas chicas o mujeres jóvenes en los parques o en las escuelas. Ahora se usan también pues, las redes sociales como una posibilidad. Pero generalmente son personas que tienen algún vínculo que, digamos, les van identificando. También, por supuesto, hay la trata propiamente, que en el lenguaje del narco o del crimen le llaman levantones, ¿no? También lo existen, que sería como la desaparición forzada. Pero algo que es central en el tema de trata es que son perfiles de mujeres que tienen pocas condiciones económicas para poder hacer una defensa, que sus redes familiares pueden estar accidentadas o fragilizadas. Eso reducirá la posibilidad de búsqueda inmediata. Y se han sofisticado tanto que logran incluso ahora simular y pedir, por ejemplo, que las víctimas avisen que están bien, que no las busquen. Hay un caso que es importante tener presente de 3 adolescentes en Tabasco desaparecidas con el mismo patrón y las 3 el mismo día mandan un mensaje diciendo estamos bien. Siguen desaparecidas, hay una alta sospecha de trata y no tenemos que perder de vista que este crimen es difícil de perseguir, sobre todo si las autoridades son omisas o negligentes en la investigación. La búsqueda es inmediata y aquí es central lo que dice la familia, en este caso de esta joven rapera. Hay una presunción de riesgo y eso tiene que ser la clave de la investigación. Si además, como sucede en todo el país, son las propias familias las que rastrean, investigan y localizan, es muy lamentable que las autoridades revictimicen así a las familias y a las propias víctimas, porque además lo que ahora vamos a ver es que las hostigan y las amenazan con responsabilidades legales. Les invitaría a que recuerden el caso de la niña de Indios Verdes, que tomaron las avenidas y demás, y las autoridades filtraron información, lo cual es ilegal. Y después la familia guardó silencio absoluto porque les amenazan con fincarles responsabilidades por negligencia, cosas por el estilo. Este es un patrón, les prohíben hablar con las organizaciones de derechos humanos y es muy lamentable que esto ya sea un patrón sistemático de las autoridades porque en hechos concretos inhiben la denuncia y facilitan que este crimen se mantenga en impunidad y crezca. La impunidad, quizá ahí está el problema mayor de las autoridades, o dónde lo verías tú, en qué están fallando principalmente las autoridades. Mira, yo creo que hay 3 cosas muy concretas que además ya lo comentó el Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, que hizo visita a México y en su informe que presentó en abril del año pasado, precisamente hace un año, estableció que había una impunidad casi total. De 100,000 desapariciones que el comité registró, solo 36 sentencias. Segundo, el comité vuelve a destacar las redes de corrupción de funcionarios públicos con los grupos criminales para que este crimen de lesa humanidad sea sistemático. Y un tercer componente es que este vínculo corrupción-impunidad
alimenta que ya no sea un tema solo de grupos criminales, sino literalmente cualquier persona desaparece a otra, y en el caso particularmente de las mujeres, muy vinculado con feminicidio. Y hay que recordar que el Estado de México acumula el 25% de todos los casos de desaparición de chicas adolescentes en México. Entonces, el Valle de México, Estado de México, Ecatepec y la zona norte del Distrito Federal son una zona de alto riesgo. Juan Martín, te agradecemos mucho que nos hayas Muchas acompañado gracias, como Gracias siempre. por el espacio.